Buenas tardes a todos, Radio Escucha de Conciencia Top New. Soy Rubén Paz, conocido también como uno del oeste o el rústico. Este espacio está auspiciado por Rayuela Pizzas, Cita de Morón, provincia de Buenos Aires, y por la editorial Uno del Oeste. Memoria de un siglo es una vertiente del ciclo Rústicos Exquisitos, programa que ya va por la 6ª temporada y que combina arte y cocina. Nombrado ciclo fue declarado de interés municipal cultural por el municipio de Morón en el 2020. Memoria de un siglo en Conciencia Top New comienza así. Rayuela Pizza, cita en Morón, provincia de Buenos Aires, calle Santa Teresa 3953, frente a la Plaza Manzana. Rayuela Pizzas, empanadas, pizzas, bebidas, servicio de catering, contratanos. Rayuela Pizzas, 11 33 82 08 87. Sí, Rayuela Pizzas a tu servicio de catering y para agasajar a tu ser querido. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. Uno del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Espacio Cultural Rústico para eventos, presentación de libros, de bandas, presentaciones de todo tipo. Espacio Cultural Rústico, cito en Santa Teresa 3953, Morón Sur. Sí, es la trastienda de Rayuela Pizzas. Santa Teresa 3953, Morón Sur. Venite, disfrutá de tu evento favorito, presentación de libro, escuchamos una banda, una obra teatral, lo que pinte. Arte, como dirían Brujín. Espacio Cultural Rústico te espera. Escoba del 15, el 15. Editorial Uno del Oeste presenta Contrapunto Poético Narrativo de presentación de la revista Perros Sueltos. Entradas populares a la venta por Pass Line. Viernes 15 de marzo a las 8 horas puntual. Metauro, Camarones 2201, Buenos Aires, Barrio La Paternal. Sergio Kipperstein, autor. María Cristina Hijos, directora de la revista Perros Sueltos, escritora. Javier Ismael Herrera, cantautor. Paula Puma, cantante. Autor. Editorial Uno del Oeste te invita. Escoba del 15, Contrapunto Poético Narrativo, presentación de la revista Perros Sueltos. No te lo pierdas. Este año se viene muy distinto a la temporada anterior. Un 2023 cuyo eje del programa eran las notas a distintas figuras del quehacer cultural argentino. Pero este año nuevo, y como considero que es necesario recorrer la historia argentina, al programa le voy a dar un giro muy particular. Narrar la historia de un siglo que modificó la vida de muchos de nosotros, como lo fue el siglo XX. Narrarlo desde los diferentes hechos que acontecieron, pero con una mirada global y algo de puntualidad en hechos específicos. Me voy a tomar un mate. Ustedes van a escuchar en algún momento a Arlet, que está ahí hablando con sus juguetes, porque ella habla con sus juguetes como todo niño de 10 meses, o niña mejor dicho. Me tomo mate, que es la bebida más popular de todo el país. Claro está que las notas no van a faltar a lo largo del año, ¿no? Que son necesarias teniendo en cuenta factores que pueden profundizar más en hechos que se me escapan del estudio de la historia, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, hay cosas que yo no voy a poder abarcar por desconocimiento, básicamente, porque lo que hace un historiador o lo que hace un investigador, que no es mi caso, pero más o menos, recuerden que tengo varios documentales hechos y todo, pero siempre hay que ir a la fuente. Entonces la fuente, a veces, y por suerte, es una persona que está viva. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas veces en que la fuente no está viva, es un libro, y es un libro que está escrito y nada más. Incluso, en cambio, cuando vos podés ir a la fuente, que es una persona viva, esa historia puede estar contada de la misma manera que el libro, pero más coloquialmente dicha y hasta con gracia. Eso está bueno.
Siempre será buena una voz autorizada, por lo que dije antes, ¿no? Para desasnarnos en temas complicados o difíciles de comprender desde la mirada más común de un programa de radio. Argentina, amigos, es rica en todas sus vertientes. Y como país, en el siglo XX se terminó de consolidar a nivel mundial, ya sea para bien, como en los principios mismos, o para mal. Amén, el siglo transcurría y las distintas causas políticas tiraban del carro para adelante o lo frenaban sin razón alguna. Pero no me quiero adelantar. Vamos, piano piano, dijo el Tano. En este programa, además de narrarte la historia, vas a escuchar archivos históricos con discursos de personajes que hicieron el acervo cultural del país. También, por supuesto, nunca faltará la música, pero esta vez la música de cada momento a tocar. Por ejemplo, hoy tenemos un programa en donde vamos a tocar la década del cero, sería la década del 900, del 00. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo dirían ustedes? Es complicado, ¿no? Porque la década del 2000 es entre el 2000 y 2010, eso está más reciente. La década del 900, ¿sería así? ¿No? Qué loco eso, ¿no? Sería la década del 900 incorpora el 900 como el año 1900 hasta el 1910. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Por supuesto, como es tan larga la década del 900, no vamos a llegar a ocupar todo, pero vamos a ir por algún lado donde sea copado ir y tampoco aburrir, que no es la idea. Seguro estoy que en algún momento algo va a quedar fuera del aire. Lo que estaba diciendo recién, mirá vos, qué casualidad. Una fecha específica, un recuerdo del oyente sobre el año a tratar y demás cosas que por razones obvias, mirá vos, en 2 horas semanales no se podrá contar absolutamente todo de un año preciso de la historia. Es por ello que invito al oyente a participar del programa con sus mensajes, que luego serán leídos en el programa posterior para poder incluso ahondar en eso que se escapó del anterior raconto de temas. Estamos muy de acuerdo con eso, ¿no? Estoy haciendo una especie de análisis sobre lo que va a pasar de acá en más. Hay una caja de mensajes en el inbox de lo que es la radio y también está el celular que sale siempre en lo que es la publicidad. El celular es de la producción del programa, que es el celular de la editorial Uno del Oeste. Que te lo digo, así ya queda como establecido para que vos se puedas mandar un mensaje y decir, mira, en 1908 pasó esto y vos no lo dijiste. Genial, decímelo, yo lo digo en el programa que viene. 11 33 82 0887. Ese es el número de la producción del programa. 11 33 82 0887. Vamos a dar solamente ese celular porque hay varios lugares para comunicarse. La era de la comunicación, ¿no? Explotada, demasiado. Es como que tengo Instagram, Facebook, tengo Twitter, tengo Gmail, por supuesto, como todo el mundo, pues si no, no podés tener las demás redes sociales. Tengo otra página que es una página rusa que es rarísima, se llama OK. Y está el inbox de la radio y el celular. Si yo doy todos, algo se va a perder. Entonces vamos a especificarnos en lo que es el inbox de la radio y lo que es el celular de la producción del programa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho esto, Memoria de un siglo no pretende ser una compilación de hechos duros tal como lo cuentan los libros, sino de vivencias en que en cada caso se abrirá camino a una mirada distinta. Este programa es transmitido desde el Espacio Cultural Rústico, la Biblioteca Popular Gloria Arcullín. Por lo tanto, material de lectura no será precisamente lo que se escape. Lo que escuchamos se llama Lonco, Loncomeo, que es el intérprete en este caso era Rubén Patagonia. El loncomeo es una rogativa, un estilo musical y una danza del folclore tehuelche, mapuche. Se trata de una danza pantomímica e imitativa de carácter exclusivamente masculino, que se baila al son del cultrum. Suele asociarse al Nigilatum, principal ceremonia espiritual mapuche, siendo una de las danzas que se realizan en su discurso. El loncomeo proviene del mapudungún, lonco, cabeza, y meu, con. El término hace referencia a la característica más distintiva de la danza, en la que bailarines sacuden sus cabezas vigorosamente sin perder el ritmo. Un poquito de historia pre-siglo XX.
El 29 de diciembre de 1894, el presidente argentino Luis Sáenz Peña autorizó a Luis Neumayer para explorar el territorio situado al sur de la Patagonia y denominado Tierra de Grande, península antártica, aunque prohibiendo cualquier tipo de explotación, pero la expedición no se realizó. Mirá vos, ¿no? Entre 1897 y 1899, fíjate que es pre, ¿no? Esto es porque estamos haciendo un preámbulo para entender qué pasa después. Una expedición belga comandada por Adrián Gerlache, de la que participó Roald Amundsen, debió invernar en la Antártida al quedar encerrada por los hielos. Y acá empezamos con esto. El 10 de octubre de 1900, el gobierno argentino decidió incorporarse a la Expedición Antártica Internacional, compuesta de varias expediciones, pero el viaje argentino no se realizó y se ofreció colaboración a la expedición sueca al mando del doctor Otto Nordenskjöld. Este recibiría apoyo argentino a cambio de incorporar a un marino argentino a su expedición y entregarle los datos científicos y las colecciones zoológicas que se recogieran. A su paso por Buenos Aires, el alférez de navío José María Sobral se embarcó en el buque Antarctic el 21 de diciembre de 1901, recién iniciaba el siglo. Como no se tenía noticias de la expedición, el gobierno argentino cumplió su compromiso de apoyo acondicionado a la corbeta Ara Uruguay, que partió en su búsqueda el 8 de octubre de 1903 al mando del teniente de navío Julián Irízar. ¿Te suena? Rescatando a los integrantes de la expedición que habían quedado invernando a raíz del hundimiento del Antártico. Qué bajón eso, ¿no? Una cosa increíble. El 2 de enero de 1904, la Argentina adquirió la estación meteorológica instalada por el escocés William Speirs Bruce en la isla Laurie de las Orcadas del Sur, en la que había quedado una dotación de 6 hombres realizando observaciones científicas. En ella se instaló un observatorio meteorológico donde funcionaba también una oficina de correo al civil, empleada a la empresa oficial argentina de correo y telégrafos. Argentino Hugo Alberto Acuña le correspondió izar por primera vez de un modo oficial la bandera argentina en el sector antártico argentino, el 22 de febrero de 1904. Tal observatorio derivó en base Orcadas, el establecimiento humano y permanentemente más antiguo extendiendo hoy en todo el territorio argentino. Un poquito de historia de lo que es la parte de la ocupación de la Antártida. Después vamos a seguir con un poco más de esto. Ahora vamos a escuchar un tema que corresponde justamente y que tiene que ver un poquito con esto. Ustedes van a prestar atención y van a decir, mirá vos, ¿qué tal? Memoria de un siglo, nueva temporada 2024 con un perfil distinto. Hacemos historia desde el inicio del 1900 hasta el 1999. Rayuela Pizza, cita en Morón, provincia de Buenos Aires, calle Santa Teresa 3953, frente a la Plaza Manzana. Rayuela Pizzas, empanadas, pizzas, bebidas, servicio de catering, contratanos. Rayuela Pizzas, 11 33 82 08 87. Sí, Rayuela Pizzas a tu servicio de catering y para agasajar a tu ser querido. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Espacio cultural rústico para eventos, presentación de libros, de bandas, presentaciones de todo tipo. Espacio cultural rústico, cito en Santa Teresa 3953, Morón Sur. Sí, es la trastienda de Rayuela Pizzas. Santa Teresa 3953, Morón Sur. Venite, disfrutá de tu evento favorito, presentación de libro, escuchamos una banda, una obra teatral, lo que pinte. Arte, como dirían Brujín. Espacio cultural rústico te espera.
Escoba del 15. El 15. Editorial 1 del Oeste presenta Contrapunto Poético Narrativo de presentación de la revista Perros Sueltos. Entradas populares a la venta por Pass Line. Viernes 15 de marzo a las 8 horas puntual. Metauro, Camarones 2201, Buenos Aires, Barrio La Paternal. Sergio Kipperstein, autor. María Cristina Hijos, directora de la revista Perros Sueltos, escritora. Javier Ismael Herrera, cantautor. Paula Puma, cantante. 1, autor. Editorial 1 del Oeste te invita. Escoba del 15, Contrapunto Poético Narrativo, presentación de la revista Perros Sueltos. No te lo pierdas. Seguimos entonces con esta historia de la ocupación de las tierras del sur. La corriente argentina Ara-Uruguay volvió a la Antártida en 1905. Zarpó del puerto de Buenos Aires el 10 de diciembre de 1904 para relevar la dotación de la Orcada del Sur y dirigirse a la isla de Decepción y luego a la isla Huyenque en busca de Jean-Brice Charcot, cuya expedición francesa 1903-1905 se creía perdida. En agradecimiento a la colaboración argentina con su expedición, Charcot bautizó a un grupo insular como Islas Argentinas. Una de esas islas fue nombrada como Isla Galíndez, en homenaje al capitán de la corbeta Ismael Galíndez, y otra fue denominada Isla Uruguay, en homenaje a la corbeta argentina de tal nombre, Ara Uruguay. El gobierno argentino decidió entonces sumar 2 observatorios meteorológicos en las islas Georgia del Sur y en la isla Wandel, a las que ya tenían las islas Laurie y Observatorio. La expedición que debía instalar uno en el puerto en donde invernó Charcot en 1904 y en la isla Wandel, hoy Isla Bot. Partió de Buenos Aires el 30 de diciembre de 1905 al mando del teniente de navío Lorenzo Saborido en el barco Austral, que era el de Le Francis, comprado a Charcot cuando este viajó a Buenos Aires en febrero de ese año. Me voy a tomar un mate, porque así estamos, ¿no?, más activos. Luego de relevar a la dotación de las Orcadas del Sur, regresó a Buenos Aires sin poder llegar a las Islas Wandel. En un nuevo intento, al mando del teniente de navío Arturo Celeri, el 22 de diciembre de 1906. Fíjate que estamos hablando siempre de esa época. Lo voy a volver a repetir. Arrancamos en 1900 y vamos a terminar en 1910. El barco encalló y se hundió en el banco Ortiz del Río de la Plata, por lo que el observatorio nunca se construyó. En junio de 1905, el transporte Guardia Nacional, al mando del teniente de navío Alfredo Pelamas, llevó adelante la tarea de levantar el observatorio de las Georgias del Sur en la bahía Cumberland, mirá vos qué nombre, nombrada como Bahía Guardia Nacional. Un decreto emitido por Chile el 27 de febrero de 1906 cedió la explotación industrial agrícola y pesquera por 25 años en la isla Diego Ramírez, Shetland del Sur, Georgia del Sur y la tierra de Graham, tierra de O'Higgins San Martín, a Enrique Fabri y a Domingo de Toro Herrera, encargándosele también el resguardo y la custodia de los intereses soberanos de Chile en la zona. La Argentina protestó formalmente el 10 de junio de 1906 por esas acciones de Chile, y el año siguiente Chile invitó al gobierno argentino a negociar un tratado para dividir las islas y la Antártica continental americana, pero no fue aceptado. El 21 de julio de 1908, el Reino Unido anunció oficialmente sus reclamos a todas las tierras dentro de los meridianos 20 grados 0 a 80 grados 0, al sur del paralelo. Son oeste, no es 0, 20 grados oeste y 80 grados oeste. Al sur del paralelo 50 grados sur, que en 1917 trasladó al sur del paralelo 58 sur, debido a que con ese reclamo se incluía parte de la Patagonia. Ese conflicto después nos va a traer más adelante ya, ¿no?, lo que todos creo que ya sabemos, las Islas Malvinas, viene de ahí, de ese conflicto. Bien, vamos a seguir ahora, vamos a cambiar de tema, ¿sí? Vamos a cambiar de tema, voy a hablarte de otra cosa que tiene que ver con el deporte. Resulta que José es un niño de, pongámosle 14 años. Sí, 14 años, que no sabe qué hacer. Entonces un día, por alguna razón que se desconoce, escucha que hay un partido de fútbol
¿Qué dijo, señor? Fútbol, sí, fútbol. En algún lugar de Buenos Aires, sí. Dicen que el fútbol es como el mate y el dulce de leche, parte de nuestra identidad y nuestra historia. Esta nota la voy a sacar de un blog que se llama Museo Roca, está bueno el blog, Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas. Dice que el 26 de junio, este niño, ¿no? Chiquitito, 14 años, bueno, no tan chico, ¿no? Un preadolescente, estaba medio como que estaba aburrido. Y de repente dice, che, vamos a ver un partido de fútbol. El 26 de junio de 1904 se jugó el partido entre los equipos de Alumni y Southampton. Southampton o Southampton es un equipo inglés. Creo que viene de ahí, ¿no? Porque ahí está el equipo inglés en este momento jugando en la Premier League, pero no sé si es este. Vamos a seguir investigando. Uno de los hitos fundacionales de este deporte en estas latitudes, pero la historia del fútbol en Argentina data de unos años más atrás. Desde 1900 se comenzó a disputar la Copa Competencia TIECAP, ¿escuchaste este nombre? TIECAP Competition. Y a partir de 1901 comenzaron los partidos regulares entre combinados argentinos y uruguayos, que dieron inicio a una incipiente actividad internacional. A principios de 1904, el fútbol local ya había adquirido cierta relevancia y la final de la Copa Competencia era uno de los mayores espectáculos deportivos de la temporada. Congregaba multitudes de hasta 5.000 espectadores. Es un montón esto, porque estamos hablando de un momento histórico en donde el deporte medio que no flasheaba tanto como ahora. Bueno, ahora estamos hablando de 5.000, sería como no te habilitan la cancha directamente. Salvo excepciones, pero no te habilitaría la cancha con 5.000. La copa se llama competencia. Se mataron para el nombre de la copa. Alumni y Southampton. Perdón, la pronunciación en inglés es malísima, pero es Southampton, así es. Qué raro, ¿no? Me suena muy inglés, pero exactamente entiendo que tiene que ser inglés, pero me suena al nombre del equipo que está ahora en Inglaterra. O una ciudad de Inglaterra, debe ser eso, por ahí anda, ¿no? No estoy muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, estoy negándolo. El equipo inglés arribó a Buenos Aires, ahí está, me faltaba lectura. Eso va a pasar todo el tiempo. Yo voy a agarrar documentos y voy a opinar sin saber. Que es lo que me parece que es más, incluso más fresco, no quiero ser tan... el maestro Ciruela lo dejo aparte y vamos a investigar la historia con vos, así, a primera ojeada y ver de qué se trata y ver qué pasa. El equipo inglés entonces arribó a Buenos Aires el viernes 24 de junio de 1904. Ese dato específico es mortal. La llegada fue ampliamente descubierta por los medios de la época que llevaban adelante una sostenida campaña de difusión en torno de los beneficios de la actividad física. Bien, y que asimismo habían abierto un debate sobre la influencia del profesionalismo en las actividades deportivas. Claro, porque acá era todo re amateur todavía. El partido tuvo casi, escuchá, un montón, 8.500 espectadores, incluyendo al presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, que fue ahí a ver el partido, el tipo estaba ahí. Tras su presidencia fue nombrado ministro plenipotenciario y enviado a Brasil, y en septiembre de 1912 Roca presenció en Río de Janeiro un partido entre cariocas y argentinos. Al año siguiente donó una copa para ser disputada regularmente entre Argentina y Brasil, la Copa Roca, sí, ya eso se sabe hasta ahora. El 20 de septiembre de 1914 se jugó en el estadio de Gimnasia. Esto ya desborda el 1910, pero no importa, vamos a decirlo igual. Entonces se jugó en 1914, el estadio era Gimnasia y Esgrima de Palermo. Fue el primer partido de nuestra selección contra el otro país. Mirá vos, qué interesante. Quizás también haya iniciado una de las rivalidades más apasionantes en el mundo del deporte. Tal cual. Un poquito de esto que es aún más interesante, porque vas a escuchar cada nombre y vas a decir, esto era Argentina claramente, la Argentina de 1900. El campeonato de primera edición de 1900, oficialmente Championship Cup 1900, tengamos en cuenta que el fútbol es un legado o una importación inglesa, por eso los nombres, ¿no? Fue organizado por la Argentine Association Football League. Hasta eso, ¿no? El nombre en inglés es una cuestión argentina. Repito, Argentine Association Football League. Se disputó desde el 20 de mayo al 8 de septiembre
en 2 ruedas, de todos contra todos. Vio ganador al English High School Athletic Club, predecesor del Alumni Athletic Club. El Alumni fue un recontralegado que quedó del fútbol y que desapareció. No duró mucho, pero fue como avasallante. Que se consagró una fecha antes y así obtuvo el primer título en su vuelta a Primera División. Por otra parte, el hecho destacado de la temporada fue que se disputó por primera vez un torneo internacional, la Cup TIE Competition, que consagró campeón al Belgrano Athletic Club. También fue la primera división que no tuvo desafiliaciones. Entonces el chico va ahí y le dice, che, vamos a hacer un partido a José, nuestro personaje. Y José con 14 años de este partido, imagínate, se deslumbra el tipo. La gente... todo de sombrero, ¿no? Con su traje, porque iban así a la cancha. Y el pibito ahí con sus pantalones cortos iba a ver este partido. Acá hay una tabla de posiciones que está buenísima. Hay una tabla de posiciones, es genial. English High School, 11 puntos con partidos jugados 6. Bien, bastante parejo. Ah, no, pero qué parejo. El segundo tiene 5 puntos, Lomas Athletic, y el tercero, Belgrano Athletic, 4. Y después está Quilmes, con 4. El Quilmes es el Quilmes que conocemos, aunque usted no lo crea. Y acá hay una tabla de resultados que no tiene que ver porque es un bodrio, pero está bueno esto. Para quien quiera investigar, también hay un montón de páginas en la web que podés meterte y fijarte de qué va, qué sé yo. No hay archivo fílmico y tampoco hay archivo sonoro de estas cuestiones porque estamos hablando de exactamente el 1900. Entonces no vamos a encontrar archivo sonoro, pero sí vamos igual a ilustrar este segmento, este bloque del programa con alguna canción que se me ocurra y que es medio al azar. No es al azar. Hay un concierto de Giacomo Puccini, La Bohème, que se dio por ese entonces, y te voy a poner de ese concierto un fragmento, así amenizamos la función. Esto es Memoria de un siglo, que sigue de esta manera. Para contarte un poco qué pasaba en 1900 con respecto al trabajo, voy a tener que retrotraerme un poco a más allá del siglo XX, porque todo tiene que ver con una encadenación de hechos, como toda la historia. La historia es una encadenación de hechos que pasa algo. En la actualidad pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué pasa lo que pasa hoy? Bueno, porque hay una encadenación de hechos y de no hechos que sugiere y que dice que hoy está pasando esto en Argentina. Lo mismo, pero en 1900. Entonces, ¿alguna vez te preguntaste cómo eran las condiciones de trabajo en Argentina y qué reclamaban los trabajadores a finales del siglo XIX? A pesar de las oportunidades laborales que permitían la fácil incorporación para los ciudadanos al mundo del trabajo, no faltaron los problemas de las crisis y las fluctuaciones en los salarios que generaban malestar entre los trabajadores. Durante el último tercio del siglo XIX, último tercio, es un montón, nuestro país experimentó un intenso desarrollo de sus economías agroexportadoras. Argentina, granero del mundo, ¿te suena? Insertándose de esta manera en el mercado mundial. Entre otros efectos, este modelo productivo impulsó la creación de nuevos puestos de trabajo que explican, en cierta medida, la llegada masiva de inmigrantes. Junto al consecuente incremento de la población, sin duda extraordinario, creció también el sector industrial, proliferando en talleres y fábricas. Así, en Buenos Aires, el litoral, Tucumán, Mendoza y otras ciudades se conformaron pronto en polos productivos con una altísima tasa de concentración urbana. El movimiento obrero entra en escena acá. ¿Y por qué? Por lo siguiente: el crecimiento de la actividad no supuso una mejora de las condiciones de trabajo, de por sí paupérrimas. Obreros y obreras en creciente número comenzaron a realizarse desde fechas muy tempranas para denunciar y revertir dichas condiciones. En este aspecto resulta innegable el rol decisivo que tuvieron los inmigrantes europeos, que traían consigo la experiencia de una Europa atravesada por luchas sociales y por condiciones laborales, en muchos aspectos igual de miserables. En el proceso de conformación de las primeras organizaciones obreras en el país, que se sumaron a las formaciones previas de protesta.
El número de huelgas creció conforme pasó el tiempo. Cerca de una docena se registraron entre 1881 y 1887, sí. Mientras que entre 1888 y 1890 la cuenta asciende a más de 30. Pero, ¿qué se reclamaba? ¿Y cómo eran aquellas condiciones de trabajo? Ok. El límite de la extensión de la jornada laboral fue siempre un objetivo primordial de las demandas obreras. En muchos oficios fabriles, el día de trabajo podía alcanzar las 12 horas, mientras que en el campo la jornada se extendía prácticamente de sol a sol. En los ingenios, por mencionar un ejemplo, en época de cosecha se trabajaba durante 14 horas diarias. Sí, 14 horas diarias. En 1878, tras la primera huelga de la Unión Tipográfica, se consiguió además un aumento salarial. Además de eso, ponerle coto a la jornada laboral, limitándola a 10 horas en invierno y 12 en verano. La reducción de la jornada a 8 horas tendrá que esperar todavía, porque eso es mucho más avanzado en el tiempo. El primer gremio de oficio en obtener dicha reducción será el de los yeseros, allá por 1895, seguido por los pintores en 1896. Y acá entra un factor que está bueno y presta atención. El reclamo de las mujeres y trabajo infantil. Sí, trabajo infantil, desde siempre. Pero eso es a nivel mundial también, ¿eh? No te... porque hoy estamos en una época donde los derechos que esta gente se ganó parece que se pisotean. Por eso yo quiero hacer este programa de Memoria de un Siglo para entender por qué estamos parados donde estamos parados hoy día. Sin entrar en un conflicto político ni nada, porque vos te vas a ir dando cuenta que está pasando a medida que se desarrollen los programas, que es mi intención, sin maniquear absolutamente nada. No voy a estar parado de la vereda de enfrente, o de la vereda opuesta, o de la vereda del sol o de la sombra. Es historia dura y pura. La cuestión salarial ocupó también un lugar central en las protestas que tuvieron lugar durante las últimas décadas del siglo XIX. No solo se reclamaban aumentos de sueldo, sino también la regularización de los pagos y la eliminación del trabajo a destajo. Revisando los panfletos y periódicos obreros de la época, se constata que el salario exigido en la mayoría de las huelgas ascendía a 4 pesos diarios contra los 2,50 y 3 pesos que promediaban el salario diario percibido en las ciudades. Fíjate qué distancia. Estamos hablando, parece poca, pero si vos sumás, es plata. Aún peor era la situación para las mujeres trabajadoras. Según un estudio realizado en 1910 por el Departamento de Trabajo en 34 fábricas de helado y tejido, el salario de los varones era entre 33% y 100% más alto que la remuneración recibida para las mujeres. Fuera de las fábricas, el trabajo femenino se concentraba fundamentalmente en el comercio, los servicios y sobre todo el servicio doméstico. Las trabajadoras a domicilio constituían el sector más explotado de la fuerza de trabajo. En la ciudad, enfrentando jornadas laborales aún más extenuantes, con remuneraciones de por sí bajas, a las que debía sustraerse incluso el costo de las herramientas que los propios trabajadores debían pagar. ¿Te suena de algo? A mí me suena mucho. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, eso ya te dije, te lo dejo a vos para que lo desasnes. En esta época también estamos hablando de un movimiento que lo voy a decir en el otro bloque y tiene que ver con los trabajadores del sur, con un atentado seguido de muerte. Es muy interesante, pero creo que viene después. Entonces, como viene después, te lo voy a dejar para otro programa. Te la voy a dejar picando así, vos entenderás y el buen historiador sabrá de qué estoy hablando. Vamos entonces con un tema que... Imagínate esto, mirá, vamos a ponernos en contexto. Cuando hablamos de inmigrantes y todo, los tanos que trajeron esta música y los europeos, ¿no? En todo caso, toda la comarca esta inmigratoria desde Europa, trajo una música muy particular. Esta música, aunque usted no lo crea, se cantaba en los parques. Se cantaba con una guitarrita o con un bombo, lo que sea, hacían bulla con algo y se cantaba esta música. Y escuchá qué preciosa es esta música y prestale atención si hoy día esto se puede cantar en una plaza.
Rayuela Pizza, cita en Morón, provincia de Buenos Aires, calle Santa Teresa 3953, frente a la Plaza Manzana. Rayuela Pizzas, empanadas, pizzas, bebidas, servicio de catering, contratanos. Rayuela Pizzas, 11 33 82 08 87. Sí, Rayuela Pizzas a tu servicio de catering y para agasajar a tu ser querido. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Espacio Cultural Rústico para eventos, presentación de libros, de bandas, presentaciones de todo tipo. Espacio Cultural Rústico, cito en Santa Teresa 3953, Morón Sur. Sí, es la trastienda de Rayuela Pizzas. Santa Teresa 3953, Morón Sur. Venite, disfrutá de tu evento favorito, presentación de libro, escuchamos una banda, una obra teatral, lo que pinte. Arte, 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 como diría Brujina. Espacio Cultural Rústico te espera. Escoba del 15, el 15. Editorial 1 del Oeste presenta Contrapunto Poético Narrativo, presentación de la revista Perros Sueltos. Entradas populares a la venta por Pass Line. Viernes 15 de marzo a las 8 horas puntual. Metauro, Camarones 2201, Buenos Aires, Barrio La Paternal. Sergio Kipperstein, autor. María Cristina Hijos, directora de la revista Perros Sueltos, escritora. Javier Ismael Herrera, cantautor. Paula Puma, cantante. 1, autor. Editorial 1 del Oeste te invita. Escoba del 15, Contrapunto Poético Narrativo, presentación de la revista Perros Sueltos. No te lo pierdas. Estos son algunos datos de lo que pasó entre 1900 a 1910. En 1900 el dirigible alemán Zeppelin realiza en Suiza su viaje inaugural. En 1900 Humberto I, rey de Italia, muere en un atentado anarquista en Milán. En 1902, fin de la guerra de los Boers. En 1903, los hermanos Wright realizan el primer vuelo con motor de la historia. En 1904 se fabrican en Estados Unidos por primera vez discos fonográficos de 2 caras. En 1904 también bajan a 10 pesos los pasajes de la tercera clase de los transatlánticos. No sé si te suena eso. En 1905, Domingo Sangriento en Rusia, el ejército dispara contra los manifestantes. En 1910 sale a la venta en Estados Unidos la primera batidora eléctrica. Rompió todo. O licuó todo. O batió todo. En 1910 los republicanos derrocan en Portugal al rey Manuel II. Hasta ahí las fechas así como muy particulares de 1900 a 1910. El siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos, entre los cuales el automóvil ocupa un lugar destacado. En América, Henry Ford adelanta una verdadera revolución en el sistema de producción en cadena industrial que puso a prueba con la fabricación de su modelo T. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó su vuelo el 13 de septiembre de 1906. El avión se convertiría en uno de los más importantes inventos no solo de este siglo, sino de la historia en general. El 8 de febrero de 1904, la guerra ruso-japonesa enfrentó al Imperio de Japón con el Imperio de los Zares de Rusia. El fin de la guerra dio como vencedor a Japón para la sorpresa del mundo occidental. La nación asiática se convirtió de facto en una nueva potencia mundial. En Rusia surge la Revolución Rusa en 1905, que se convertiría en la precursora de lo que sucedió en 1910 y acabó provocando la caída del Imperio ruso. El Imperio alemán, o Segundo Reich, comenzó a forjarse en torno a Prusia, en una manera
clara desde el reino de Federico II el Grande y se consolidó de manera definitiva en las últimas décadas del siglo XIX, gracias al impulso dado por Otto von Bismarck en los primeros años del siglo XX. La situación de Alemania dentro de Europa había alcanzado una posición demasiado crucial para los intereses de las demás potencias, especialmente Gran Bretaña y Francia. Veían amenazados muchos de sus intereses, lo que la llevó a suscribirse la llamada Entente Cordiale, ya que el desarrollo industrial y militar de Alemania se presentaba difícil de igualar por el conjunto de las naciones europeas, además de que este ímpetu de Prusia condujo a la Casa de Austria, Imperio Austrohúngaro, a perder progresivamente su condición de potencia continental. Las conferencias de Algeciras consigue evitar que estalle una gran guerra, entre las potencias europeas. No iba a durar mucho ese evitar, ¿no? Algunos países obtienen la independencia, como Cuba, de Estados Unidos en 1902, Panamá, de Colombia en 1903, Noruega, de Suecia en 1901 y Bulgaria del Imperio Otomano en 1908. En 1905, el científico alemán Albert Einstein formula la teoría de la relatividad, una de las más famosas de la historia. Algunas perlitas de desastres naturales. El 8 de septiembre de 1900, un poderoso huracán golpea Galveston, Texas, en Estados Unidos, matando alrededor de 8.000 personas. El 19 de abril de 1902, un terremoto de magnitud 7.5 en Guatemala mata a 2.000 personas. El 7 de abril de 1906, el monte Vesubio entra en erupción y destruye Nápoles. El 18 de septiembre de 1906, un tifón y un tsunami matan alrededor de 10.000 personas en Hong Kong. El 26 de abril de 1900, un gran incendio en Ottawa o en Ontario, Canadá, mata a 7 personas y deja a otras 15.000 personas. Bien, en este bloque te voy a hablar de algo que, como editorial, me interesa mucho que lo sepas y está bueno que también se difunda un poco de por qué suceden las obras impresas y por qué es tan necesaria una obra impresa. Más allá de lo que hoy se refiere al PDF o al Word. Estamos en el siglo XXI, entonces la obra impresa en papel dicen que está un poco... Bueno, primero que está carísima hacerlo. No tendría que ser así, pero está cara hacerlo. Una pena. Pero eso tiene que ver con otros factores y con otros intereses en el medio. Las editoriales pequeñas y las imprentas pequeñas, como es un momento muy capitalista del mercado y los monopolios existen, bueno, justamente los monopolios le ponen el precio al papel. Entonces, al tener una imprenta pequeña o editoriales pequeñas, el papel es muy caro para publicar. Esto no significa que un escritor vaya a poder publicar una imprenta grande o una editorial grande. No, todo lo contrario, menos, porque te piden mucho más cantidad de ejemplares. Entonces, vos publicando en una editorial pequeña 20 ejemplares, si bien te va a ser caro, te va a ser mucho más caro en una editorial grande porque te van a pedir 1.000 ejemplares a un precio re loco que ni se me ocurre decírtelo. Bueno, eso tiene que ver con intereses fundados en la cuestión política, aunque usted no lo crea. Hay una cuestión política detrás de todo eso que genera que la bajada de línea de qué queremos transmitirle al popular, ¿no? Un libro que nos hable de el conflicto gremial o un libro que nos hable de qué bien que está gobernando el país el presidente. Bueno, ahí va, ¿no? ¿Por qué los libros que hablan de Messi o de algún presidente X son más vendidos? Bueno, hay una razón para ello, ¿no? Y la razón es puramente política. Maniquea de un asunto global que tiene que ver también con la desinformación. Vos comprás o te invade la propaganda sobre el valor que tiene jugar al fútbol como Messi. Que está bien, no lo voy a negar, soy muy partidario de los mundiales y de Messi sobre todo, pero también está bueno que sepamos por qué suceden cosas o qué está diciendo tal escritor del conurbano, tal escritor de Formosa, tal escritor de Jujuy, tal escritor de Córdoba. Porque todas las voces sirven, todas las voces importan. Entonces, cuando un país o un poder que va más allá del país se confiere solamente a
a narrarte una historia y no toda la historia, hay una manipulación mediática. Y que lo estuvo siempre, no es de ahora, no digamos, porque estamos en plena etapa del capitalismo recontra explotado. No, es desde siempre. La imprenta, ¿qué fue lo primero que publicó? La Biblia. Entonces, ahí también había una cuestión política. ¿Por qué la imprenta, manejada por poderes políticos cristianos, quería que la Biblia sea leída en papel? Bueno, creo que la historia ahí, o si vos lo entendés, se explica solo. Había una cosa que hasta ahí al día de hoy se sigue haciendo, que es la cuestión del adoctrinamiento. ¿Qué palabra fea que dijiste, Rubén? No, el adoctrinamiento existe desde que existe el hombre. Y es para que un pueblo, en pocas palabras, no joda. Que se amanse, que sea corderito y que siga una doctrina, un dogma que no permita que otra cuestión foránea, fuera de esa ideología, lo confunda. Y para eso, ¿qué tiene que hacer la gente para leer? Estudiar. Tiene que estudiar, tiene que aprender a leer. Aprendiendo a leer, el poder de turno, lo global, la idea central es que la gente lea lo que ese momento histórico quiere que lea. La formación de la cultura letrada. Se ha dicho entonces que las naciones se constituyen como comunidades imaginadas, cuando su cultura letrada se encarna en el sentido común a través de las literaturas que dan la clave de la identidad futura. Fíjate, ¿no? Asimismo, la idea de un público lector requiere concebir también la dimensión material del libro para definirlo rápido un mercado, es decir, editores, distribuidores, libreros, junto con escritores, traductores, tipógrafos, canillitas, diarios, revistas, folletos y libros de acceso masivo. ¿Sí? ¿Estamos? Producida la unificación nacional del dilema de la identidad aparecería como un enigma a develar. Un mundo de papel impreso ayudaría a conformar un universo de versiones sobre la realidad capaz de articular el todo social, aunque con tensiones y disputas de sentido. En la Argentina, la construcción del lector popular, prácticamente restringido durante el siglo XIX a los periódicos y folletos gauchescos, entrado el siglo XX, dio con figuras promotoras de nuevos formatos que segmentaron públicos, trabajadores, mujeres, niños, impulsando una modernización acelerada. Así, la provisión europea, mayormente española y francesa, fue reemplazada por productos locales, tanto la colección de La Nación, pionera en poner al alcance del público lector autores de la literatura universal, como las publicaciones de la izquierda en ascenso, anarquistas, socialistas, comunistas. Fueron configurando un mapa de temas que diseñaron las identidades en ciernes, pero también la búsqueda de nuevos públicos por parte de empresarios avesados, y produjo libros, publicaciones, periódicas de alcance masivo y temática popular, desde la novela romántica a la literatura infantil, pasando por el drama social o el deporte. Géneros y autores fueron diversificándose hasta constituir un campo cultural de masas que dio origen a la profesionalización del escritor, a la vez que propició espacios para las nuevas identidades en devenir. ¿Viste lo que te estaba diciendo recién, hace un rato? El dogma. Hay un porqué. No es repensable la Argentina sin la colección dirigida por José Ingenieros, Ricardo Rojas o Roberto J. Peiró, a las ediciones Thor, la revista del gráfico, Para Ti, o Villiquen, o los emprendimientos de Antonio Zamora y Natalio Botana, por poner solo algunos ejemplos. La exposición Lea Vid, estos libros permiten reflexionar sobre las transformaciones en el mundo editorial que en apenas un par de décadas forjaron la base material de la cultura letrada argentina. Esto lo dijo Guillermo David, director nacional de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional. Y acá lo que yo te estaba diciendo antes, ¿no? Hay un porqué. ¿Qué tipo de país queremos fundar? ¿Desde qué lado lo queremos hacer al país? Identidad nacional y cultura impresa. Las últimas décadas del siglo XIX en Buenos Aires, Argentina, fueron testigos de una serie de iniciativas políticas que modificaron taxativamente la naturaleza de lo que hoy es el país. Los últimos fotos de la resistencia a la hegemonía porteña y sus pretensiones,
pretensiones de monopolizar el destino económico de un conjunto de provincias tan distintas como enfrentadas habían sido derrotadas. Se abría entonces una nueva etapa, la de gestar un Estado-nación unificado. Eso implicaba, por un lado, construir el andamiaje administrativo que permitiera desplegar y consolidar la estabilidad en todo el territorio, y por el otro, inventar una nación, es decir, establecer un nosotros allí donde durante décadas habían primado las disputas y latía fuerte el dolor por la reciente derrota. Siglo XIX, recordemos, momento histórico de muchas batallas para consolidar un Estado. Pero además, no solo se trataba de anudar en una misma identidad nacional una población heterogénea y dispersa, sino de depurarla racial y culturalmente, poblando el territorio de nuevos ciudadanos calificados, ciudadanos blancos, ciudadanos útiles. ¿Es un espanto? Bueno, fíjate. Durante esas décadas se avanzó a paso firme en distintas compañías de exterminio de pueblos originarios, ampliando así el territorio disponible para la producción agroganadera de exportación. Se hizo uso de la fuerza y de la ley para disciplinar e integrar al sistema formal de explotación a los gauchos que habían sobrevivido a las sucesivas levas y a la cárcel. En 1876 se promulgó la Ley 817 que se proponía regular y estimular la inmigración y la colonización europea y blanca. En muy poco tiempo, la población argentina y sobre todo la de las ciudades más grandes como Buenos Aires, Rosario y Córdoba vieron llegar a miles y miles de trabajadores y trabajadoras europeas con ansia de mejorar sus condiciones de vida y en muchos casos de integrarse social y culturalmente a un país nuevo y prometedor. Estamos parados en medio de la campaña del desierto, señores. Julio Argentino Roca. Eso es lo que está reflejándose en este documento de época que está genial, buenísimo. Biblioteca de Gloria Arcuyin, Espacio Cultural El Rústico. Desde ahí te estoy integrando en esta cuestión. Mirá, fíjate qué lindo, ¿eh? Qué lindo bloque este. Una de las nuevas primeras gestas para constituir un sentimiento nacional unificador fue la Guerra de la Triple Alianza, o Guerra del Paraguay, 1864, perdón, lo repito porque me trabé, 1864-1870. Un capítulo ominoso y poco recordado de la historia de la región que dio lugar a los primeros relatos en torno a los intereses argentinos, entre comillas, supuestamente enfrentados a los del enemigo paraguayo. La principal, enemigo entre comillas, ¿no? La principal herramienta para llevar adelante este operativo discursivo fue justamente un periódico, fundado por Bartolomé Mitre, el entonces presidente y comandante en jefe del ejército aliado. El diario La Nación, otra de las iniciativas nacionalistas o nacionalizantes, en este caso de carácter mucho más feliz, fue la promulgación de la ley 1420. De 1884, que estableció la educación primaria común, gratuita y obligatoria a lo largo de lo ancho del territorio nacional. Y se sigue efectuando hasta el día de hoy. Tan discutida, ¿no? Con esto de la privatización, ¿no? Bueno, ahí está, fíjate, cómo se construyen las cosas. La implementación de esta ley elevó paulatinamente los niveles de alfabetización de la población, fenómeno que se vio reflejado en los sucesivos censos poblacionales de 1895 y 1914. Una franja de 20 años, ¿no? Más o menos. Si no me equivoco, sí, 20 años. Además, contribuyó fuertemente con el proceso de hegemonización cultural y construcción de una identidad nacional. A medida que fue creciendo la población alfabetizada, el mundo impreso pasó a constituirse en uno de los principales canales de construcción de imaginarios, consensos y subjetividades, a la vez que se fueron creando poco a poco nuevos hábitos y espacios de lectura que se combinaban en formas tradicionales y colectivas de transmisión oral. Capítulo interesantísimo para entendernos como argentinos. Esto de la ley 1420, la 870 y todas las cuestiones que vienen después, que es homogeneizar un solo pensamiento como nación. Fíjate que todavía el Estado argentino no está tan constituido, las fuerzas policiales tampoco, por eso el anarquismo pega fuerte en esta parte de la historia. 1900, anterior 1800, la inmigración, todo lo que conlleva con eso. Hablando de inmigración, vamos a
a ilustrar este segmento que se hizo largo y está bueno porque es interesantísimo y por supuesto me toca de cerca por la editorial Uno del Oeste, sobre la inmigración ucraniana. Si no tengo mal el dato, ahí voy a poner un tema que tiene que ver con una danza ucraniana. Sí. Así que bueno, seguimos de esta manera. Rayuela Pizza, cita en Morón, provincia de Buenos Aires, calle Santa Teresa 3953, frente a la Plaza Manzana. Rayuela Pizzas, empanadas, pizzas, bebidas, servicio de catering, contratanos. Rayuela Pizzas, 11 33 82 08 87. Sí, Rayuela Pizzas a tu servicio de catering y para agasajar a tu ser querido. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. Uno del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Espacio Cultural Rústico para eventos, presentación de libros, de bandas, presentaciones de todo tipo. Espacio Cultural Rústico, cito en Santa Teresa 3953, Morón Sur. Sí, es la trastienda de Rayuela Pizzas. Santa Teresa 3953, Morón Sur. Venite, disfrutá de tu evento favorito, presentación de libro, escuchamos una banda, una obra teatral, lo que pinte. Arte, como diría Brujín. Espacio Cultural Rústico te espera. Escoba del 15, el 15. Editorial Uno del Oeste presenta Contrapunto Poético Narrativo de presentación de la revista Perros Sueltos. Entradas populares a la venta por Pass Line. Viernes 15 de marzo a las 8 horas puntual. Metauro, Camarones 2201, Buenos Aires, Barrio La Paternal. Sergio Kipperstein, autor. María Cristina Hijos, directora de la revista Perros Sueltos, escritora. Javier Ismael Herrera, cantautor. Paula Puma, cantante. Autor. Editorial Uno del Oeste te invita. Escoba del 15, Contrapunto Poético Narrativo, presentación de la revista Perros Sueltos. No te lo pierdas. En 1900 estamos llegando casi al final del programa este. Está bueno, Memoria de un siglo, digo, ya está bueno. Y mi programa, como que, ¿qué onda? Te voy a hablar ahora de lo que es la presidencia, en ese momento, de un militar. En realidad, decir militar como hoy día suena re chocante, pero Argentina está armada en base a gente de la milicia, ¿no? Entonces no sería nada desagradable. Tendríamos que haber estado, ¿no? Si hubiera una máquina del tiempo, retrotraernos a ese entonces y pensarnos en ese momento histórico para ver qué nos pasaría a nosotros, que hoy todo lo que sea militar nos choca un poco, porque después del 70 entendemos que hubo un quiebre de la sociedad con los militares, gran parte de la sociedad. Hay otra parte de la sociedad que está de acuerdo con sus métodos para gobernar, y de hecho por eso también nos comprendemos hoy como sociedad como somos. Algunos nos comprendemos, otros no. Pero digo, este momento tiene que ver con una ideología de milicias. En otros momentos por ahí no, pero en este momento sí, quiero decir el 2024. Entonces te voy a hablar un poco de lo que fue, quién fue Julio Argentino Roca, que se desempeñó 2 veces como presidente de la Nación Argentina, desde 1880 hasta 1886. Y desde 1898 hasta el año 1904. Como no había reelección, ¿qué pasó? En el medio hubo otra presidencia. Y él después asciende él como presidente de vuelta por un montón de causas que no tienen que ver con esta parte, pero que sí te las voy a decir capaz que más adelante.
con un total de 12 años entre sus dos mandatos, fíjate, ¿no? Porque no son 4 años, son 6 años cada mandato. Presidenciales no consecutivos de 6 años. Roca es la persona con más tiempo que ha ejercido la jefatura de Estado constitucional de la Argentina. Ese es un dato no menor, 12 años. Mirá. Roca es el representante más influyente de la denominada generación del 80 y dirigió la política argentina durante más de 30 años a través del Partido Autonomista Nacional, el PAN. Partido que se mantuvo 42 años en el poder sin ninguna alternancia, tejiendo complejos sistemas de alianzas con distintas fuerzas, lo que le valió el apodo de El Zorro. Lideró la corriente roquista, caracterizada por el personalismo y el control del poder político por parte de un pequeño grupo de personas, oponiéndose a las reformas electorales democratizadoras como el sufragio secreto y el voto obligatorio que reclamaban los sectores antirroquistas. Eso lo ponemos hoy y es un escándalo. Pero en ese tiempo otras mentalidades sugerían que eso estaba bien. Hay que ver. No nos olvidemos de la cantidad de estallidos sociales que hubo a lo largo de la década infame también. Es conocido por dirigir la conquista del desierto, una serie de estratégicas campañas militares contra los pueblos indígenas que habitaban la Patagonia y parte de la Pampa. Durante sus 2 mandatos como presidente ocurrieron muchos cambios importantes, particularmente grandes proyectos de infraestructura, de ferrocarriles e instalaciones portuarias, aumento de la inversión extranjera junto con la inmigración a gran escala desde Europa y Asia, expansión de los sectores agrícolas y pastoril de la economía, y la laización de la legislación que fortalece el poder estatal, educación pública y registro civil. La principal preocupación de Roca en política exterior era poner límites fronterizos con Chile. Tarea hiper complicada, hasta el día de hoy, que nunca se habían determinado con precisión. Roca aprovechó que en el año 1881 Chile se encontraba liberando la guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú, por lo que para Chile era estratégicamente importante no tener un segundo frente militar. Gracias a esto, Argentina ganó territorio tras la firma del Tratado de 1881. El legado de Roca es ampliamente controvertido, lo dicho, ¿no? Y ha sido objeto de profundos debates entre historiadores. Sus partidarios exaltan su papel en la consolidación definitiva del Estado. Acordate que todavía esto del Estado no está establecido, valga el juego de palabras, porque ¿qué es el Estado en 1900? ¿Qué es eso? Bueno, hoy le decimos el Estado, decimos el Estado, benefactor es otra palabra que después más adelante la voy a desarrollar. Pero esto del Estado es, ¿qué es el Estado? ¿No? Su expansión territorial, la federalización de Buenos Aires tras derrotar a los porteñismos, al porteñismo. Fíjate, ¿no? Que hoy el porteñismo, con el peso que tienen los porteños, ¿no? Como Cava, como ciudad autónoma, en ese momento había que derrotarlos. ¡Pah! La educación pública, la laización del Estado, el elevado crecimiento económico que condujo al país a situarse entre las naciones más ricas del mundo durante varias décadas. Qué lindo, ¿no? Que nada tiene que ver con esto que te estoy contando acá. No va de la mano. Son dos cosas muy distintas. Las presidencias, estas que son presidencias, si querés, autoritarias, de líder unipersonal, se llama personalistas. Por eso, hoy lo decimos, es un escándalo. Esto es terrible, pero en ese momento no era terrible. Por otro lado, sus detractores ponen en énfasis el trato brutal recibido por los pueblos originarios durante la conquista del desierto, con algunos llegando a calificarlo como genocidio. La calificación da lugar, fue un genocidio. No es que se califica como. No, es un genocidio. Así como el carácter antidemocrático, fraudulento y oligárquico del modelo político y económico implementado durante su periodo de gobierno. En general, existe un consenso respecto a Roca. Fue uno de los presidentes más importantes y una figura dominante y determinante para la historia argentina durante la última etapa del siglo XIX y principio del siglo XX, que se la recuerda en Argentina por medio de numerosos memoriales. Voy a hacer un par de antecedentes con esto, así vos
te vas poniendo en tema, que ya más o menos te pusiste, pero que vamos a profundizar un poquito. No mucho porque es re largo el tema y por ahí da para más debate y capaz que incluso va para un programa entero, porque es una cosa, es muy interesante entendernos como país, con Julio Argentino Roca, ¿no? Aunque usted no lo crea. Y sí, claramente, fue 12 años presidente, algo pasó ahí, ¿no? Todos los debates que se pueden armar con respecto a esto son todos válidos y yo te voy a leer la semana que viene con todo lo que vos querés decirme sobre Roca, lo que vos querés decirme sobre los opositores, todo, está buenísimo. La Patagonia y la porción occidental de la región pampeana habían sido habitados antiguamente por pueblos indígenas de etnia tehuelche, hasta que fueron paulatinamente absorbidos por un grupo de origen mapuche. Batallas internas, esto se dio siempre en la historia de la humanidad. Primero la batalla interna de dos pueblos originarios y después los devoraron los de afuera. Ahí va. Los mapuches provenían de la región de los Andes, principalmente de territorios que hoy forman parte de Chile. Pero fíjate que no existía ni Chile ni Argentina. Esto no tiene que ver con, los mapuches son chilenos. No, es una mentira. O sea, el mapuche existe en el territorio antes, previo al Estado. ¿Qué es el Estado? Se ha disputado sin haberse resuelto aún si los mapuches ya habitaban las provincias argentinas de la cordillera patagónica al momento de la llegada de los españoles, especialmente Neuquén y desde cuándo. Desde mediados del siglo XVIII hubo avance del Imperio Español primero y las distintas conformaciones políticas de Argentina una vez independizada, con el fin de conquistar nuevos territorios y apropiarse de sus recursos ganaderos ante el avance de la frontera por parte de los blancos o los huincas. Los indígenas reaccionaron lanzando malones sobre las poblaciones hispano-argentinas y las estancias, apropiándose de ganado salvaje principalmente para venderlos en Chile y también para tomar cautivas mujeres quienes eran trasladadas a los asentamientos indígenas. Tras la Revolución de Mayo de 1810, fíjate hasta dónde me fui, que inició el proceso de independencia, numerosas expediciones militares se efectuaron con la finalidad de contener los malones y avanzar sobre esas regiones para incorporarlas a la soberanía argentina. Lo más notable de las expediciones de la primera mitad del siglo XIX fue la campaña de Rosas al Desierto. Esa campaña era totalmente contrapartida de lo que fue Roca. ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis acá porque lo voy a decir chiquitito. La campaña de Rosas lo que hacía era negociar con esta gente que era propietaria de la propiedad no existe todavía porque no estamos hablando de términos capitalistas, pero sí de términos territoriales. La tierra es de ellos. La tierra, no nos olvidemos, gente oyente de Memoria de un Siglo, que es de los pueblos originarios. Entonces, nuestros antepasados, yo soy Paz, de apellido Paz, son inmigrantes, o sea, invadimos un lugar a fuerza de bala para ocuparlo. Aunque te duela lo que estoy diciendo, aunque vos digas, no, pero yo nací acá, ¿cómo va a ser eso? No, sí, vos naciste acá, yo nací acá, pero nuestros antepasados no nacieron acá. Entonces ahí, obviamente no todo es argentino, ¿no? Pero ahí hay un conflicto. Rosas barrió, la palabra barrer es horrible, pero lo hizo, con los pueblos originarios para ocupar el territorio. Así se arman las naciones, así se arman los estados. Desde que el hombre es hombre, un pueblo invade al otro para comer. En este caso fue lo mismo. Entonces sigo. Rosas lo que hizo fue negociar, o lo que hacía era negociar con esta gente, con los originarios, y estaba todo en orden y en paz. Pero claramente la negociación a Roca no le interesó. No es de Roca, es previo a Roca. Hay un movimiento previo que dice, no, pará, nosotros queremos el territorio y esta gente se va. ¿Y cómo? Y la vamos. Es así. Hasta después de terminada la guerra del Paraguay no se pudo tomar iniciativa importante alguna contra los indígenas, que en la década de 1870 lanzaron los ataques más grandes de su historia. La palabra indígenas está mal colocada. Yo estoy leyendo un texto, entendemos, ¿no? La palabra es originario. Indígena viene de otra cuestión que no viene al caso para esto. Y también tenemos que entender qué leemos, qué palabras se utilizan cuando hay un dogma detrás de esto. Indígenas no, es el pueblo originario. Es el pueblo originario de un territorio que vos estás conquistando a fuerza de bala. ¿Estamos? Campaña de Alsina, entonces. En 1876,
Adolfo Alsina, el ministro de Guerra del presidente de Argentina Nicolás Avellaneda, lanzó una nueva campaña para ocupar el oeste bonaerense, tomando los principales asentamientos de avanzada de los indígenas, otra de la palabrita, y construyendo una obra defensiva conocida como la Zanja de Alsina, de 374 kilómetros de largo entre el sur de la provincia de Córdoba y la cercanía de Bahía Blanca. Con esta campaña ocupó los territorios utilizados para mantener alimentados a sus caballos y engordar los animales arreados por los malones. Estas circunstancias, sumada a la epidemia de viruela que costó la vida a miles de indígenas, causó una crisis militar y demográfica que debilitó enormemente. Y ahora sí, la campaña de Roca, que viene después de lo que fue Alsina, porque se murió. Alsina se muere y pasa esto. En diciembre de 1877 Avellaneda nombró en su reemplazo al general Roca, que había criticado la supuesta actividad defensiva de Alsinas. Escuchá, ¿no? En contraste con su antecesor, que había intentado incorporar a los indígenas, otra vez la palabra. Yo voy a tratar de decir originario, porque indígena está todo el tiempo escrita y no es. A la civilización occidental. Roca creía que la única solución contra la amenaza de los originarios era su sometimiento definitivo. Plasmó su posición en el discurso que dio el Congreso Nacional el 13 de septiembre de 1878, en el cual planteó la absorción y asimilación del indio. Repito, absorción y asimilación del indio. Y dijo: tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponernos a 2.000 indios que no tienen otra defensiva que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Sobre la base de esa premisa propuso un proyecto de ley para ocupar todo el territorio indígena, otra vez originario, hasta los ríos Neuquén y Río Negro, en 2 años. La ley número 947 de distribución de la tierra fue sancionada el 4 de octubre de 1878, acordando 1.600.000 pesos fuertes al proyecto, cuando el plan ya estaba en marcha. En los considerando de la ley se afirma que la presencia del indio, la palabra indio tampoco va, es originario, indio es de la India. Recordemos, la conquista, el descubrimiento de América se da porque Colón se va por el otro lado para ir a las Indias, para buscar especias, y se topa con América y él dice: son indios. No, son originarios de un continente que vos no tenés ni idea qué es. Es así, señores, si no querés entenderlo no lo entiendas, pero es así. La presencia del originario impide el acceso al inmigrante que quiere trabajar. Porque también estaba esto, el originario es un bárbaro, el originario no trabaja. ¿De qué vive si no trabaja el originario? O sea, ¿cómo sobrevivió tantos años en una tierra hostil como la del sur? Trabajando. Pero el trabajo del originario no tiene el mismo carácter que el trabajo del inmigrante. Y hasta el día de hoy pasa esto. El trabajo calificado no se paga igual que el trabajo que es necesario hacer. Un trabajo de un profesor que es calificado, un ingeniero que es calificado, no tiene el mismo valor monetario que un trabajo de una ama de casa. Presta atención, la historia te lo va diciendo y vos capaz que estás mirando para otro lado. En el artículo primero de su texto se estableció la línea de fronteras. Previo sometimiento o desalojo de los originarios, dice indios bárbaros. Oh, mirá qué frase que usó. La estoy perdiendo. Previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de la Pampa. Tremendo. El presidente Avellaneda apoyó el proyecto de Roca debido a que temía la ocupación y conquista de esos territorios por el ejército chileno, ya que el área del sur del río Colorado estaba en disputa entre las dos naciones. En efecto, una vez concluida la Guerra del Pacífico, Chile se dedicaría de lleno a dominar a los indígenas, lo digo porque está dicho así, al sur del río Biobío, antigua frontera entre el Imperio Español y el pueblo mapuche, a través de la ocupación de la Araucanía. Muy bien, hasta acá entonces este bloque lo voy a ilustrar con un himno. Está bueno el himno, está bueno. Marchas militares, qué lindo. Está bueno igual, saber la historia y comprenderla. Y bueno, esto es Memoria de un Siglo, seguimos de esta manera. Memoria de un Siglo llega a su fin, nos vemos el martes que viene. Espero lo hayan pasado tan bien como yo. La verdad me divertí mucho haciendo este programa distinto. Y espero que vos también te diviertas, y cuando habrá que debatir, que se haga con todo el respeto del mundo, si es que querés. Porque intentemos hacer una especie de esta cosa no tan sensible, ¿no? Como los tiempos que corren siempre. Es una frase recontra hecha de mi parte, pero creo que tiene que ver con esta parte realmente de
una sociedad en donde todo ofende. Bueno, no, hay que entender que la historia ya está escrita y pasó. Y para que no seamos un país cíclico, porque tendemos a ser un país cíclico, hay que estudiar la historia y seguir para adelante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, nos vemos, chau.